Hola amigos, hoy os traemos una comparativa de BMW X1. Sí, los dos son híbrido enchufable, pero este es el 30e y este es el 25e. Era por si querías un X1 híbrido, no sabíamos cuál traer, así que toma, los dos. Pues aquí los tenéis. No sé si os ha pasado alguna vez de llegar al concesionario con la idea de me voy a comprar un coche y que haya tres versiones de ese coche y no sepas cuál es. Esto es muy de BMW. ¿Os acordáis cuando ibas a un concesionario? Ah, me ha gustado el Serie 3. Ah, sí, pues ¿cuál quiere? Tiene usted el 18, el 20, el 25, el 28, el 30, el 35 y luego tiene el M3. Pues llega un momento que dices, vale, ¿y cuál me compro? Pues esto es un poco lo que queremos hoy resolver aquí. Tú quieres un BMW X1 híbrido, porque es que yo quería traer un X1 híbrido, y es que es lo que me ha pasado. Digo, ¿y cuál llevo? ¿Cuál saco? ¿Cuál le gustará más a la gente? Pues me he traído los dos, el 30e, que es este que estáis viendo aquí, y el 25e. ¿Qué diferencia hay entre ellos? 3.000 euros de diferencia y 81 caballos. Este tiene 326 y este tiene 245 caballos. O sea, hay 81 caballos de diferencia y 3.000 euros, porque en el resto son exactamente iguales. Es una cuestión pura de equipamiento. Aquí los estáis viendo diferentes porque tienen distinto equipamiento. Y es que, claro, tú puedes hacer que el 25e, que en teoría es más barato, llegue a ser más caro que el 30e, en función del equipamiento que quieras ponerle. Pero eso es muy BMW, muy Audi, muy Porsche, son marcas que al final los alemanes les gusta mucho modificar, personalizar los coches, y aquí puedes hacerlo. Eso está bien porque puedes llegar a tener una unidad tirada de precio, entre comillas, porque claro, estos cuestan 55.000 este y 58.000 este, lo de tirado de precio, pero puedes llegar a tener sacarte un X1 por 55.000 euros o este mismo X1 que te cueste 60, 70.000 euros. Es que depende de lo que tú quieras. De hecho, si lo compras básico, viene con unas llantas súper pequeñas de 17 y además muy feas, y solamente lo tienes en color negro. Luego ya vas añadiendo, si lo quieres blanco, el Alpine Wise, pues ya le vas sumando, y vas sumando, y vas sumando, y vas sumando. Haceros una idea que estos coches, todos los de las marcas llamadas premium, salvo los que vienen de Asia, todos te vas a gastar un 10% del valor del coche en extras. De hecho, si lo estáis viendo, tienen las parrillas de distinto color, tienen los frontales son diferentes, y es porque el azul lleva el acabado M Sport, que son 3.000 euros más. Y aquel lleva un equipamiento muy completo, pero no lleva el acabado M Sport. El acabado M Sport, os he dicho 3.000, son 4.000 euros, perdón. El acabado M Sport incluye las levas de cambio en el volante, que este coche no las trae de serie, la suspensión adaptativa M, las molduras exteriores en negro brillo, las estáis viendo aquí, ¿veis la parrilla negra? Aquí la parrilla cromada, esta forma es distinta, esta forma es distinta. Ves en los laterales, los retrovisores, las molduras, este incluso lleva raíles en el techo, que es una opción que aquel no lleva. Todo esto va en negro, y luego dentro en el interior pues tiene un revestimiento interior de aluminio diferente, tapicería diferente, el techo en color alcántara, el volante de cuero, las llantas de aleación de 18 pulgadas, bueno, bicolor. Bueno, pues tienen distintas cosas, que es que si nos metemos a analizar los extras, de verdad que no acabamos nunca. Entonces vamos a centrarnos un poco en todo, vamos a hacerle un consumo especial a este coche, a los dos, en las mismas condiciones, uno detrás de otro, vamos a hacerle pruebas en el circuito, que ya os digo, os adelanto, que este ha hecho algo fuera de lo común. Lo estáis viendo, ¿no? Y vamos a tratar de averiguar en qué realmente si te compensa pagar esos 3.000 euros. Ya os digo, olvidaros del equipamiento que llevan. Para distinguir la versión híbrida, aquí viene el logotipo de electrificado por I. Los frenos,
Dependiendo del paquete, pues llevas unos frenos, llevas otros, o porque el paquete es M Sport, lleva unos frenos y luego hay un M Sport adicional un poquito más caro que llevas incluso otros frenos. El X1, enrasados los tiradores. Mirad, os voy a enseñar el acceso a las plazas traseras un poco para que os hagáis una idea. Fijaros el contorsionismo que tengo que hacer o no. He entrado más o menos bien, ¿verdad? Una persona mayor, yo creo que aquí entra y sale bien. No tiene mayor problema. Depósito de gasolina, son 47 litros de depósito de gasolina. De las dos versiones, lo único que cambia es la potencia del motor térmico y la potencia del motor eléctrico. Mira, ya que os lo he contado, vamos a ver los motores y luego os enseño la parte de atrás. No sé para qué os abro los capós, si al final lo que se ve es exactamente lo mismo. Por cierto, no os perdáis la prueba del X1 diésel, os la dejo ahí, que hicimos, que es un coche que nos gustó, y a raíz de eso fue cuando dije, hay que traer los híbridos para probarlos. El siguiente que traeremos será un motor de gasolina. A ver, el motor es un 3 cilindros, 1500 centímetros cúbicos. 3 cilindros. Este motor yo lo probé en la primera generación del Serie 1, cuando todavía era un prototipo. Era todavía un prototipo, y nos lo puso BMW en un Serie 1, y como era un prototipo, pues no llevaba ni catalizador, no llevaba nada, y aquello corría como un demonio. Y puesto aquí lo tenemos con 136 caballos y con 150 caballos. He intentado averiguar en BMW qué diferencia hay de 136 a 150 y no lo he conseguido. Entiendo yo que será cuestión de soplado de turbo, electrónica y esas cosas, pero no lo puedo asegurar. Este llega hasta los 245 caballos porque tiene un motor detrás eléctrico de 109 caballos. No hay conexión mecánica entre el tren delantero y el trasero. Lleva directamente un motor eléctrico en el tren trasero de 109 caballos. Y este lleva uno de 177 caballos. Con eso llega a los 326 caballos y a los 245 caballos. Comparten una caja de cambios automatizada de doble embrague y 7 velocidades. Pero ya os digo, son tracción total, pero no hay conexión entre el tren delantero y el tren trasero. La batería es de 14,2 kilovatios hora. Es exactamente útiles, ¿eh? Es exactamente igual en los dos coches. Se puede recargar hasta 7,4 kilovatios. Los dos coches vienen con cables para recargar. La diferencia es que el 25e da oficial 92 kilómetros de autonomía eléctrica y este da 88 kilómetros de autonomía eléctrica. Luego, ahí ya tenemos otro dato que además luego en el consumo vamos a ver que es cierto que hay una diferencia de autonomía eléctrica entre los dos, que a mi juicio va a ser lo que determine la compra entre uno y otro. Si los 3.000 euros no te importan, que deberían, pero si no te importan, la diferencia va a estar ahí. Ahora sí, vamos a ver la parte trasera y el maletero. El maletero se reduce un poco con relación al X1 normal, es lógico, tenemos una batería. Por cierto, se me ha olvidado deciros que el punto de recarga lo tenéis aquí, delante a la izquierda, en la aleta delantera izquierda. Esto hay que tenerlo en cuenta por dónde lo vayas a enchufar en tu garaje, que es importante. Por la parte trasera, ya veis, igual, cambia entre el naranja y el azul, entre el 30 y el 25E, cambia pues, el diseño que hayamos elegido. Maletero pierde 50 litros con respecto al X1 tracción delantera con motor de gasolinas o diésel. Y solamente pierde 10 litros con respecto al X1 de tracción total. Aquí lo estáis viendo, tiene sus ganchos, sus huecos en los lados. Aquí tiene un hueco muy grande para llevar todos los cables, que aquí hay más cables de lo necesario. Y bueno, aquí puedes levantar, pero realmente en un X1 tendrías aquí todo este espacio y este es el espacio que se pierde con respecto al X1 normal.
te caben ahí los triángulos y bueno, pues los cables, pues mira, eso lo tienes ahí resuelto. Y bueno, siempre os hablo aquí de los rivales, pero como es una comparativa entre uno y otro, os dejo un poco la referencia. Ya os he dicho los precios, 55.000 y 58.000. Os dejo el enlace ahí abajo siempre a los descuentos que os puede ofrecer la empresa Carwow, que haciendo clic a ese enlace os mandan ofertas a vuestro mail y el día que te cansas de las ofertas dices que no te manden nada más y te dejan de molestar. Esto es importante porque si no te fríen. Pero luego quien te vende el coche es el concesionario, eso es importante. De precio, si lo comparas con sus rivales de Audi, de Mercedes sobre todo, pues no está tan mal de precio este coche en comparación con ellos. Si lo comparas con lo que se denominan las marcas generalistas, pues si buscas a igualdad de precio, de sistema, o sea, tracción total, más o menos la misma potencia, tiene rivales desde 45.000 euros. El Tucson, el Sportage, me he apuntado aquí un poco todos, el Jeep Compass, el Alfa Romeo Tonale, el RAV4, el Peugeot 3008, el DS7, el Grandland, incluso hay un Discovery Sport, este es más caro. Pero al final que tenéis una oferta muy grande de coches más o menos de este mismo tamaño, tracción total, híbridos con potencias similares. Vamos a ver el interior y luego ya empezamos ya con las pruebas dinámicas para ver las diferencias de comportamiento y sobre todo las diferencias de rendimiento, de prestaciones y de consumos, que las hay y mucho, sobre todo en la vuelta rápida, que iba a ser una vuelta de seguridad y se ha convertido en una vuelta rápida. Primer detalle, las llaves, la puedes dejar en el bolsillo. Fijaros la diferencia entre una llave y otra. Aquí hay un color de los colores M, en esta no, porque esta es la del que lleva el pack M, que es esta unidad. Las puedes llevar en el bolsillo porque el coche se abre y se cierra cuando tú entras y cuando te alejas. Es más, si tú llegas, paras, le das a la P, abres la puerta y te bajas, no tienes ni que apagar el coche, se apaga solo. El teléfono móvil, da igual el tamaño que tenga, porque te va a caber aquí. Y además tiene una pinza que lo sujeta. De hecho, la vuelta rápida lo he hecho con el móvil ahí puesto y ni se ha movido. También lo puedes, si no quieres estar cargando en el cargador inalámbrico, lo pones aquí delante, igual, lo tienes ahí. La conexión, Apple CarPlay, Android Auto, las tienes sin cable y eso es súper útil y súper práctico. Aquí tenemos, digamos, la parte central, donde tienes el cambio, el botón P, que el botón P siempre acciona el freno de mano. Esto es una parte que no me gusta mucho, porque si los frenos van calientes, siempre vas a meter el freno de mano. Y hay veces que me gustaría que estuviese en P, pero sin freno de mano. Tampoco es un coche que tenga un uso pensado para que llegues con los frenos al rojo como para que se calienten, pero a mí personalmente es la parte que menos me gusta. El coche se arranca aquí y desde este selector seleccionas la marcha que quieres, si quieres que el cambio vaya en modo manual, o en cambio normal o en modo deportivo. Tienes aquí para subir y bajar el volumen de la radio y cambiar las emisoras, que también lo tienes aquí en el volante, y para mutear, pum, le das un golpe al mando del volumen y se mutea. Desde aquí tienes los botones de los modos de conducción, uno de opciones, que ahora veremos más interesante, y el auto hold. A ver, sobre el auto hold, cuando estás maniobrando con el coche y te estás aparcando en un sitio pequeño, a medida que te vas acercando al coche, el coche cuando llega a la zona roja del avisador se frena. Y entonces es como que te frenas, tienes que volver a acelerar, arranca rápido. Entonces si vas a maniobrar, el auto hold te va a molestar, porque ya un cambio de doble embrague molesta en maniobras, con el auto hold te va a molestar. Al principio yo dije, pero bueno, qué malo es este coche. Y es porque tenía el auto hold puesto, que es que cada vez que paras se pone el freno de mano automático. Es muy cómodo llevarlo puesto, pero cuando vas a aparcar te tienes que acordar de quitarlo. Vamos a ponemos el contacto. Aquí tenemos la bandeja, que tenemos aquí un hueco muy bueno para llevar cualquier cosa, quedan un poco a la vista, pero está muy bien. Nos recibe con una música, aquí tienes, bueno, pues para meter llaves, esconder cosas. Si quieres guardar unas gafas, las tendrás que guardar en la guantera para que te entren, para que queden escondidas. Obviamente dos pantallas, pero parece una.
apretamos el botón, ya está el coche en marcha, ya lo estáis oyendo. Voy a apagar el climatizador, tiene su propio menú, pero quitamos el programa automático y lo paramos para que no entre aquí. He arrancado el coche y ahora os está entrando más ruido porque os quería enseñar esta parte de los modos de conducción. Tienes el personal, el deportivo, el eficiente, el expressive, el relax, el digital art. Bueno, pues el digital art, pues tenemos arte digital. Esto realmente a cada modo, que como veis cambia tanto aquí como aquí, se le asocia la configuración que tú quieres darle, hasta los masajes en el asiento si tú quieres. Pero volvamos al modo, por ejemplo, al deportivo. Tú en el modo deportivo puedes seleccionar cómo quieres el motor, cómo quieres el control de estabilidad. ¿Ves? Yo lo tengo con DSC off, pues vamos a dejarlo en Sport. Y cómo quieres la dirección, ¿vale? Puedes dejar los ajustes que te vienen de fábrica y puedes diseñarte tus modos. Por eso os digo que es un coche que tiene mucho, que lo enfoca todo a los modos de conducción. Ya os digo, tiene su propio menú de climatización y luego ya estáis viendo que la pantalla, el funcionamiento de la pantalla es buenísimo, pero buenísimo. Puedes añadir aquí lo que quieras y tienes toda la información. Tienes un acceso rápido, que lo tienes aquí, y desde aquí este es muy importante, porque desde aquí lo que más puedes quitar el aviso de salida de carril, que te molesta un poco a veces para cuando pisas las líneas y tal. Tienes el Iconic Sounds, que esto es cuando aceleras, que el coche haga como sonidos de nave un poco espacial. Si te molesta lo quitas y fuera, pero bueno, está ahí puesto el asistente de arranque dependiente. Y luego tienes aquí un modo que ahora mismo tiene la batería gastada y no se ve, pero si tú das aquí, activarías el modo únicamente eléctrico, para que el coche se mueva solo en eléctrico sin arrancar el motor térmico. Si tú le das aquí, pues puedes hacer que te conserve la batería, o sea, es decir, lo contrario, quiero moverme solo en térmico y que la electricidad la use cuando yo le diga. Asistentes de arranque, freno de mano, bueno, pues tienes un montón de cosas a las que accedes desde aquí. Hay otro menú que es el de la carga, que tú le puedes decir cuándo cargar, a qué potencia cargar, bueno, pues programar cuándo quieres que cargue, si cargue la batería hasta el 100%, o sea, digamos, tiene todas las opciones que suelen tener estos coches normales. Cambiando los modos ya habéis visto que también se cambia, aquí cambias pues lo que ves en la pantalla central, o sea, en el cuadro de relojes. Asientos cómodos, estos claro son los deportivos, tienen hasta reglaje longitudinal de banqueta y bueno, pues un volante maravilloso, con un grosor maravilloso. Y esta versión, voy a parar para que no entre tanto ruido, esta versión al llevar el pack M, os recuerdo que estos coches vienen sin levas de serie, al tú montarle el pack M aparece esta leva que tiene la función Boost. Por ejemplo, el 25E no la lleva. Con la función Boost lo que haces es que tú aprietas y tienes unos segundos, aquí lo estáis viendo en la pantalla, tienes unos segundos, que es como el sistema que tiene Porsche, que aprietas el botón y, yo qué sé, llegas a una situación complicada, aprietas y tienes unos segundos que el coche se pone lo más cañero de motor para salir de una situación o pasar una curva rápido que te ha apetecido en ese momento. Con volver a darle a la leva se desactiva o esperas y se quita. Voy a enseñaros las plazas traseras. Aquí detrás, el asiento a mi medida, qué espacio tengo aquí, y eso que lleva techo, que por cierto, veis cristal, pero el techo se abre y lleva cortinilla. Aquí vas cómodo, tienes tus dos tomas USB, el espacio, fijaros que aquí han dejado un corte para poder pasar el pie de un lado a otro, con lo cual te facilita las cosas. Tienes aquí un reposabrazos con sus dos para sujetar latas o botellas y ya sabéis que los asientos se pueden reclinar en tres partes. La banqueta no se desliza hacia adelante y hacia atrás, es fija. Hay dos, aquí y aquí, en estas dos plazas tienes anclajes Isofix de serie.
Bueno, y ahora empezamos con la parte divertida. Por cierto, divertido. Es que me acabo de dar cuenta ahora mismo. No se puede subir este limpiaparabrisas. Bueno, esos tampoco dan en la chapa. ¿Os acordáis cuando podías levantar tu limpiaparabrisas para poder limpiar los cristales? Pocos coches quedan que se pueda hacer eso. Como os decía, ya hemos visto cómo es por dentro. Es un coche muy tecnológico, te transmite sensación de tecnología. Al principio te abruma un poco, pero luego, en cuanto te haces a él, ya sabes dónde está cada cosa. El problema lo tenemos los que conocemos bien el sistema de BMW anterior, que vas buscando las cosas y no están donde estaban, no guarda relación algunas cosas, pero eso no quiere decir que no estén, incluso hay más cosas de las que había. Pero aquí se basa todo en los modos de conducción. Y hablando de modos de conducción, lo que vamos a hacer primero es salir a conducir. Vamos a salir a ver cómo se comporta en la calle y directamente vemos la vuelta rápida, que aquí inicialmente era una vuelta de seguridad, pero vamos a empezar por este. De suspensión lo noto un poco más duro que la versión diésel que probamos. Hombre, claro, también estos son más caballos, es lógico que vaya más duro. He empezado por el 25E, primero por el pequeño y luego por el grande. Lo de siempre, maniobrarlos, los maniobras muy bien y además tienen la función esta que te desaparca del último sitio donde has llegado, con lo cual todavía mejor que en otros coches. Hay buena visibilidad, todos los espejos, tenemos un techo enorme que da una luminosidad agradable en el coche y en verano tiene su cortina para cerrarlo, eso me gusta. Hay tantos modos de conducción y tantas opciones que puedes cambiar que fijaros el detalle, cuando recogí este coche en BMW, bueno, lo llevé a casa, luego me subí en el otro y dije, uy, se van totalmente distinto. Y es que cada uno llevaba una configuración diferente. Eso es una cosa buena porque tú puedes adaptar lo que quieres, la dirección, todo, hasta el masaje que te da la climatización, te lo adaptas tú a tu conducción. Hay una cosa sobre esto que me encanta pero que no soporto. ¿Habéis visto? Ahora a ver cómo salgo de esta. Me gusta que el coche haga cosas para que sea más seguro y me gusta que el coche haga cosas para que sea más eficiente. Quiere decir que yo voy conduciendo y a lo mejor levanto el pie del acelerador porque hay un coche allí o viene una curva o viene cualquier, no sé, una señal de stop. Yo levanto, me anticipo y hay veces que el coche mira por las cámaras. Bueno, hay veces, lo hace siempre, mira por las cámaras y detecta que hay obstáculo, que hay algo. Entonces el coche adapta en ese momento la caja de cambios, el motor, todo a esa situación. ¿Qué ocurre? Que a lo mejor, imaginaros que allí hay algo, yo llego aquí, levanto el pie del acelerador y dejo el coche a vela porque quiero llegar tranquilo y a veces él decide que hay que meter retención de motor y otras veces decide que no. Lo hace con buen criterio, y esto es bueno porque esto ayuda a seguridad, ayuda muchas veces también a la eficiencia, pero hay veces que también te gustaría decir, estate quieto, no me hagas nada. Si yo te digo que yo levanto el pie del acelerador porque quiero que hagas conducción a vela, haz conducción a vela. Por eso os digo que es una cosa que me gusta y es una cosa que no soporto, que intervengan sobre mí en la conducción. ¿Qué se puede hacer? Desactivarlo. Se puede desactivar y ya está. Al final te acostumbras y al final te haces a él y es como que te acabas entendiendo con tu propio coche. Con lo cual, bueno, pues no está mal. A la hora de prestaciones, estamos en el 25E, luego os hablaré del otro, pero aquí hay prestaciones de sobra, Luego veremos los datos y veremos qué tal funcionan. Puedes bloquear la pantalla, ya lo habéis visto, puedes bloquear el poder ir en modo eléctrico. La pantalla
distrae como todas, pero tiene algo bueno, y es que aquí en este botón, en el momento que tú aprietas los modos, bueno, pues los puedes cambiar más o menos rápido, son iconos grandes y no se te va mucho. Y si quieres activar, desactivar algo, tienes aquí también tu botón para activar o desactivar cosas. Sistema de propulsión y tren de rodaje, asistentes a la conducción, tema de la carga. O sea, digamos que es un menú rápido de cosas importantes. Con lo cual, pues no te acaban de distraer en la conducción tanto como si no tuviese esto. En carretera se comporta muy bien, seguridad, en autopistas igual, son coches viajeros y son coches que puedes usar todos los días. Tanto en ciudad como... es que esto... y además en las dos versiones, te da igual. Vamos a ver la seguridad de estos coches. A ver, para ver la seguridad lo primero que tengo que hacer... Vamos a cambiar cosas, cambio el modo, me pongo en el modo Sport y dentro del modo Sport, esto tiene que ser en parado. Le das ajustes y aquí en ajustes puedo ir en Sport, Sport Plus o DSC Off. Pues vamos a montar el DSC Off para ver digamos, la seguridad natural del coche, el chasis este, cómo se comporta naturalmente sin ayudas, aunque os digo ya que van a entrar. Con esto lo tenemos todo. Pues vamos a probar a ver qué es lo que hace. El climatizador está apagado. Voy en modo Sport. Tengo ahora mismo 59 kilómetros de autonomía eléctrica. Bueno, vamos a ver qué hace. Sonido nave espacial. Vamos allá. Aquí freno un poquito. Muy bien el cambio de apoyo, muy bien la frenada. Tierra de la última lluvia. A ver, tiende a ayudarte de atrás. O sea, de golpe mete como mucho para atrás. Es curioso. En un sub. A ver. Frena de cine, pero de cine. La rueda delantera ya están chillando, normal. El ruidito este a nave espacial no me gusta mucho, pero bueno, se puede quitar. A ver aquí. ¿Me está ayudando de atrás? Pero bueno, se está haciendo de BMW. Está haciendo de BMW. Este neumático ya os dije que me gustaba mucho en el diésel. ¿Habéis visto cómo he tenido que corregir ahí? Ahí me ha vuelto a ayudar de atrás. Oye, estoy sorprendido con eso. Ahí ya el neumático delantero ya lo hemos pasado de temperatura. 34. A ver, mi primera palabra es sorprendido. Sorprendido porque dinámicamente han apostado por hacer un coche con chispa, con gracia. Curioso, ¿verdad? Un coche, o sea, no me lo esperaba en un sub. Y que le hayan hecho que gire también de atrás. Curioso, es curioso. Bueno, pues tiene su grado de diversión. He ido en automático sin tocar las levas, porque la vuelta que me he dado antes calentando, me he dado cuenta que el cambio funciona muy bien en modo deportivo, así automático. Voy a volver a poner el modo eficiente. Ahí. Me he dado cuenta que el cambio funcionaba bien en modo deportivo, entonces, bueno, pues el caso es que lo ha hecho bien. Ha empezado muy bien del tren delantero y luego, en cuanto se han calentado el neumático, que me gusta cómo va este neumático, es el Hankook Ventus Evo, bueno, lo he enseñado antes. Me gusta cómo va este neumático, que os decía, sí, que
entras en la, por ejemplo, entraba en la curva y lo hacía muy bien, y en la salida incluso me aguantaba. En el momento que se ha calentado, que ha sido ya mitad de circuito más o menos, mitad de vuelta, ha empezado a suspirar en la salida. Pero lo que es la puesta a punto del coche está bien, porque tú llegas, metes dirección y el coche, pum, como se apoya. Y hay un momento que si no aguantas, si no aceleras, el coche mantiene. En el momento que aceleras, se empieza a abrir de atrás, te empieza a intentar sobrevibrar para tú tener que hacer el contravolante. Eso aparte me ha gustado mucho, pero mucho. No, os he dicho antes de empezar, digo, ¿va a entrar el control de estabilidad? Pues no. El control de estabilidad, si me ha entrado, ni me he enterado. Y ya habéis visto que en algún momento he tenido que hacer un contravolante, he tenido que corregir un poquito y me ha dejado en libertad. Esto en carretera abierta no pasa. O sea, en carretera abierta yo he circulado, he hecho curvas y he tomado alguna curva rápida, pero claro, rápido al nivel que vas en una carretera abierta, con tráfico. Y el coche iba por el sitio, hacía las cosas bien y no tenía este carácter de intentar sobrevirar, que sí que tiene en el momento en el que le he quitado las ayudas. Pues me ha gustado mucho en general. Primero porque me ha transmitido sensaciones, con lo cual, bueno, pues en un coche de estos que no debería, que es que lleva una etiqueta 0 y es un sub. Pero tiene sensaciones y yo esas cosas sabéis que las valoro mucho. Vamos a ver qué hace con más motor. Curioso el tiempo que he hecho, 30:45, al mismo tiempo que un Octavia RS híbrido enchufable. Bueno, pues dice mucho de este coche, de lo bien que va dinámicamente, ya lo habéis visto. Se comporta bien, es cómodo, hace las cosas fácil, muestra seguridad, pues está bien. Pero bueno, vamos a ver ahora qué diferencia hay con el 30E. Por cierto, las vueltas rápidas las estamos haciendo con la batería cargada a tope. Y esto conviene recalcarlo, porque en las aceleraciones veremos que hay una diferencia. Vamos a ver la vuelta rápida del 30E. Atentos al resultado final. Bueno, ya hemos cambiado de coche. Propulsión en Sport Plus, sistema de dinámica de marcha DSC Off, es decir, el control de estabilidad completamente quitado, la dirección modo deportivo, el cambio en modo deportivo. Bueno, pues vamos a ver. Tengo levas, pero en el otro me han funcionado muy bien sin las levas. Vamos allá. Empiezo sobrevirando. Oye, esto corre. Esto corre más, pero vamos. Mucho más. A ver aquí si derrapa como el otro. Míralo. Igual. Va exactamente igual. Lo único que noto... Ahí me ha girado de atrás. Lo único que noto es una carcasa de neumático mucho más dura. Pero mucho más dura. Claro, es que la diferencia de neumático, a ver los frenos. ¡Guau! Perfecto. A ver. Sí le noto que corra más, pero además bastante más. A ver aquí. Igual, mirad, ahí. Lo estáis viendo, ¿no? Ahí me entra el control de estabilidad, me acaba de soltar el coche. En el otro no me entró el control de estabilidad en ningún momento. O por lo menos no lo noté, en este sí. Pero es como que suelta más para el tren trasero. Venga, vamos allá. Está girando de atrás. Es que esto yo no lo había visto en un subhíbrido nunca. Bueno, o sea, alucinante. 28.8, alucinante. Alucinante cómo va este coche. En conducción deportiva. Cómo te va girando de atrás, cómo te gira de atrás para ayudar.
Madre mía. A ver, con diferencias en circuito, aunque la información técnica del coche en ningún momento, bueno, de momento voy a poner en modo eficiente y además le voy a decir que me guarde la electricidad porque mantener estado de carga, ahí, activar una vez. Le voy a decir que me guarde la electricidad para hacer las aceleraciones con la batería cargada, descargada y todas esas cosas. Pero bueno, os decía que aunque en la información de BMW no aparece ninguna diferencia entre dinámica, no te dicen este coche tiene más duro el muelle, más duro, aunque no viene ninguna, sí que la hay, sí que hay. Yo creo, fijaros que hay una diferencia de estabilizadora, tiene que haber. Y luego la carcasa del neumático, el neumático hace mucho, en el otro, a mitad de vuelta, el neumático delantero ya estaba sobrecalentado y empezaba un subviraje, y en cambio el neumático ha terminado igual que ha empezado, perfecto, en perfectas condiciones, con lo cual eso me ha ayudado un poco a ir todavía más rápido. La diferencia es abismal en el tiempo. Si nos quedamos nos olvidamos del tiempo, que es un coche deportivo, ¿qué transmite esto? ¿Qué sensaciones? En la calle os diría que es que sí, notas que es un pelín más duro, pero yo se lo estaba achacando todo el rato al neumático. Notas que es un poquito más duro, pero no llega a ser incómodo. Te pones a hacer carretera de curvas y le notas que va mucho mejor, pero igual yo se lo achacaba al neumático. Ojo, cuando digo mejor, no es que el otro vaya mal, es que van diferente, que pues te hace un poquito más de caso. Vamos a dejarlo ahí, te hace un poquito más de caso. Entonces, dinámicamente, pues lo sientes un poquito más todo. ¿Merece la pena pagar la diferencia por sentir esas cosas? Bueno, pues si te gusta conducir, si te gusta ir un poquito más allá, sí, porque ya habéis visto que ahora aquí he desconectado todo y he tenido un coche mucho más dinámico de lo que me esperaba, con unas sensaciones mucho más deportivas de lo que estoy acostumbrado a ver en un sub híbrido. Le han puesto, o sea, comparado con la anterior generación, es que no hay color, es que esto es otro coche, esto es un coche, de verdad, es que, o sea, habéis visto, he estado luchando la vuelta. Ups. He estado luchando perdonad, que es que era Iván, cámara, que he estado luchando la vuelta, y la vuelta ha sido hasta divertida. Vamos a ver, no es el coche que yo me compraría para ir a hacer curvas, no me compraría para eso, pero un coche para todo y que encima no es siempre la misma palabra, no es una lavadora aburrida, pues este lo puede llegar a ser. En este me ha entrado más el control de estabilidad porque primero iba más rápido, llegabas más rápido a los sitios, pasabas más rápido por los sitios. Y segundo, porque el neumático, al no tener ese subviraje que tenía el otro, digamos que tiende a soltarse también más de atrás, y entonces ahí es cuando dices, te voy a sujetar un poquito para que no te desmadres y que no tengas problemas. Ya os digo, en la calle no he tenido ningún problema de neumáticos, ni he tenido ningún problema de controles de estabilidad, no he tenido nada. Y aquí en el circuito tampoco es problema, ¿eh? Es cómo funcionan las cosas. Frena muy bien, pero muy bien. La dirección entra muy bien, el cambio es rápido, y habéis visto que he ido en modo automático, en modo totalmente automático, que en ningún momento he tirado de levas, no me ha hecho falta. El coche ha sabido hacer las cosas bien. No esperaba estar contando esto, sinceramente, no esperaba para nada estaros contando estas sensaciones y este tacto del coche. Vamos a seguir con la comparativa, pero vamos, estabilidad natural del coche, buena, diversión del coche, buena, con las dos versiones. Pero esta te añade un poquito más de motor y un poquito más de deportividad. Joder, un subhíbrido.
No me lo esperaba tan dinámico, no me lo esperaba tan rápido. Ha hecho lo mismo que ha hecho este. Ha ido por el sitio, pero realmente donde notabas es a la salida de las curvas que tenías un empuje extra que en algunos casos incluso te ayudaba y tendía como a derrapar, como a driftear un poquito, pero no llegaba a hacerlo, no llegaba a hacerlo. Desde el punto de vista de la seguridad, seguro también, no plantea ningún problema. Este coche está muy bien puesto a punto. Vale que lleva unos Michelin, unos Pilot Sport 4S, y este lleva las Hankook, las Ventus S1, que este neumático, cuando hicimos la prueba del X1 diésel, ya nos gustó mucho. No lo conocía, lo descubrí ahí, y ha habido varios coches que han traído este neumático, y de verdad que me gusta mucho. Pero es que este viene con el neumático deportivo, sí que hay diferencias de suspensión, hay diferencias, no sé hasta qué punto vienen las diferencias solo por el pack M, o son diferencias de la versión 30E o 25E, porque es que de verdad he intentado averiguarlo y no lo he conseguido. He pedido la información a la clase y todavía la están buscando. El caso es que hay una diferencia y que se haya metido en tiempos, pues un Mini John Cooper Works, 2882 hizo el Mini John Cooper Works, ha rodado igual que este X1 híbrido, que una lavadora. Pues no, no es una lavadora. A este coche no se le puede calificar de lavadora. Se le puede calificar de un X1 más dinámico, electrificado, que te va a ayudar a una cosa que veremos después, que es el tema de los consumos, que lo voy a contar al final porque me ha parecido brutal, pero brutal. Y no es que sea un fanboy de BMW, es que ahora vais a ver los números. Todo esto siempre y cuando lleves la batería del sistema híbrido enchufable cargada, porque cuando llevas la batería descargada, pierdes prestaciones. Las prestaciones que pierdes son muchas como para no comprarte el coche, no, sigue siendo un coche muy rápido, pero aquí lo estáis viendo. Aquí os voy a poner, mirad, a un lado tenéis la aceleración del coche con la batería cargada, mira, vamos a empezar por este. A un lado tienes la aceleración del coche con la batería cargada y al otro lado tienes la aceleración con la batería descargada. Aquí las estáis viendo las imágenes. Con la batería cargada, este coche, el 25E, hace los 1000 metros en 26,3 y en cambio con la batería descargada lo hace en 28,2. Para que veáis un poco la diferencia, hay 1,9 segundos de diferencia en los 1000 metros. En el 0-100 es un segundo más lento, en el 0-400 es casi un segundo más lento, en los 1000 metros 1,9 y en el paso de 80-120 es 0,7 más lento. Si lo comparamos tanto con batería cargada como con batería descargada con el resto de rivales, pues nos damos cuenta que rueda como un Polo GTI, como un Golf GTI, corre como un Golf GTI con la batería cargada y se vuelve más lento con la batería descargada. Esto, de verdad, ¿es como para no comprarse el coche? Pues es que cualquier rival híbrido enchufable le pasa lo mismo, le pasa exactamente lo mismo. Vamos a ver qué ocurre en el caso del 30E. El caso del 30E, igual, aquí estáis viendo la aceleración con la batería cargada y con la batería descargada.
con la batería cargada termina los 1000 metros en 25,0. 25,0. Es que 25,0 es, a ver, 25,0 es como un Mustang GT, como el M un poquito más lento que el M235 Gran Coupé que hicimos, es como el tiempo que hizo un Honda Civic Type R, el FL5, el último Type R, os dejo aquí el vídeo, el mismo tiempo, haciendo los 1000 metros. Pero claro, se le descarga la batería y pasa a hacer de 25,0 a 26,4, es decir, un 1,4 segundos más lento. En el 0-100 se vuelve 0,8, 0,9 más lento, 0,3 en el 400 metros, y 1,45 los 1000 metros, y en el 80-120 es 0,6, prácticamente más lento. Y la velocidad máxima, acaba a 204 km por hora, la aceleración con batería cargada, y con la batería descargada 187, es decir, 17,5 km por hora menos. A ver, conclusiones que sacamos. Que con batería, la diferencia entre batería y cargada y descargada se nota menos en este coche, en la versión más potente. Se nota menos que la versión 25e. Os vuelvo a decir, no lo considero un fallo. No lo considero un fallo porque el resto de los coches lo hacen. Si no, sí lo consideraría un fallo. Porque todos los híbridos enchufables, cuando agotan la batería eléctrica, tienen otras prestaciones. Cuando llevas la batería descargada, ¿las prestaciones son malas tanto en uno como en otro? No, siguen siendo muy rápidos, porque hacerte 1 kilómetro en 26,4 sigue siendo muy rápido. Es que 26,4, bueno, pues es como con la batería, prácticamente con la batería cargada. Es que eso son tiempos de, pues eso, de un Golf GTI, o sea, es que son coches que son muy rápidos. Hay que tener en cuenta también que podéis hacer una aceleración en versión eléctrica. Aquí tenéis a un lado la aceleración del 25e y al otro lado la del 25e y el 30e, en versión eléctrica. Y en versión eléctrica, si miráis bien, bueno, pues llega uno a 34,0 los 1000 metros y el otro a 33,6. Nada, esta aceleración no le hagáis ni caso. Nos da a entender un poco como que el coche puedes moverte en eléctrico y que puede acelerar en eléctrico, y lo hace bastante bien. Se puede mover en eléctrico muy bien. Hay que tener en cuenta que el 25e a los 650 metros corta, porque tiene la velocidad limitada a 140, y en cambio lo corta a los 590 metros. Se pone a 139 y ahí mantiene la velocidad hasta el final, por eso no son más rápidos en las aceleraciones. A ver, los 3.000 euros de diferencia, viendo las aceleraciones, ¿compensa pagar los 3.000 euros por la diferencia de aceleraciones? Habrá quien les compense, habrá quien le compense. Desde luego, por el comportamiento de este coche, a mí ya me compensa, porque a mí me gusta conducir. No es que este sea aburrido, pero me gusta conducir y me gusta sacarle un poquito más al coche. ¿Está girando de atrás? A mí sí me compensa, a mí sí me compensaría llegados a este punto. Pero claro, ahora hay que hablar de consumo. Y entonces, a lo mejor, se da un poco la vuelta a todo. Hola, Olita, pequeñito. A ver, consumo. Hemos hecho una medición de 100 kilómetros con los dos coches. Hemos tirado carretera de Burgos hacia arriba hasta el kilómetro 50, desde Madrid, y nos hemos dado la vuelta y hemos vuelto. Los dos coches a misma velocidad, separados para no hacerse rebufo uno al otro,
y el tiempo, velocidad media, ha salido exactamente igual en los dos coches. ¿Y qué hemos obtenido? Pues un consumo medio de 2,4 litros a los 100 con la batería cargada en el 25E y de 2,9 litros a los 100 con la batería cargada en el 30E. 2,4 y 2,9, eso quiere decir que es récord. Se han puesto los dos, ahí lo estáis viendo, arriba a todo lo alto de la tabla. Y hay que tener en cuenta, que esto es muy importante, lo tengo por aquí apuntado, aquí, que en la batería se agotó a los 88 kilómetros. Es decir, no es que fuese el coche 88 kilómetros andando en eléctrico, usaba el eléctrico, gasolina, iba adaptando en cada situación. Duró 88 kilómetros, a los 88 kilómetros se quedó sin batería y hasta los 88 kilómetros iba haciendo un consumo medio de 0,3, 0,2 litros a los 100. Luego, claro, se agota la batería y subió a 2,4, que sigue siendo récord. Y pasó lo mismo, pero a los 60, no tengo apuntado, a los 65 por ahí, se quedó sin batería y llegó al consumo de 2,9, pero igual, hasta los 60 y algo estaba consumos de menos de 1 litro, pero de menos de medio litro, os diría. Pero claro, no siempre vamos con la batería cargada a tope. En ese caso, salimos a hacer el consumo con la batería descargada y el 25, hizo un consumo medio de 6,4 en carretera y lo que hizo de 6,7. 6,7, siguen siendo buenos consumos. Si bien después de hacer el consumo me he estado moviendo, que si ciudad, que si carretera, que si no sé qué, y tienes unos consumos que están entre los 6,4 litros y los 8,4 litros. Te mueves en esa franja en función de lo que le pises y lo que te metas en ciudad, lo que salgas, todas esas cosas, con la batería descargada. En ciudad, da igual el recorrido que hagas, porque es que te lo vas a hacer en eléctrico, pero cuando has agotado la batería eléctrica, aquí donde le veis, se ha hecho un consumo de 4,6 litros a los 100 en ciudad. Y en exactamente el mismo recorrido, se lo ha hecho de 5,7. Mirad los rivales, ningún híbrido enchufable ha gastado menos en ciudad, ninguno con las baterías descargadas. Y en carretera con las baterías descargadas, bueno, pues están ahí, estos sí han gastado más que, por ejemplo, que el Octavia RS o que el Astra, coches aerodinámicamente más eficientes que estos, como es lógica. Bueno, pues esas son las diferencias. La pregunta es, ahora volvemos a hacerla, ¿compensa pagar a igualdad de equipamiento los 3.000 euros? Si vas a consumo, cómprate este coche sin dudarlo, sin dudarlo. Y vas a tener un coche rápido con el que vas a poder viajar rápido por carretera, te vas a mover con soltura y no va a ser aburrido y va a funcionar bien. ¿Que te gusta un poco más conducir? ¿Que te gusta sentir un poquito más las cosas? En un momento dado decir, mira, ¿cuánto par tengo? Voy a sacarlo, aunque luego no corras. El 30E, sin dudarlo. Y estarían bien invertidos los 3.000 euros. Bueno, pues espero que os haya servido de algo. Ahora cuando vayas al concesionario, si quieres ir, porque lo mismo después de ver este vídeo dices, yo estos dos coches no me los compro ni loco, pero si quieres ir al concesionario, has usado los enlaces de CarWow que te he dejado ahí abajo, pues ya sabes un poquito más la diferencia entre uno y otro y la diferencia con la versión diésel, que ya has visto el otro vídeo. Acordaros que tenemos la función de miembros del canal, que nos ayudáis muchísimo, y ya hemos sorteado cosas en el chat de Telegram que tenemos, unas gafas de GR muy chulas, alguna gorra, alguna cosa, y estamos montando algún cursillo de conducción. Y nada, que os suscribáis, que ya sabéis dónde estamos, y que nos dejéis comentarios, like, campanita, y que nos vemos en el siguiente vídeo. Nos hemos metido aquí en la nave, porque ahí fuera hay 40 grados, 40 grados. Así que nada, Iván, despídete, que hoy no está en HT. Hasta la próxima. Pues nada, ya podemos acabar el vídeo. Muchas gracias por estar ahí, como siempre. Adiós.